Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Yo soy Luis Pavón Roca y hoy me acompaña una querida compañera de Telemundo, Ivonne Soya. Para mí es un placer y un gran riesgo estar aquí contigo. Riesgo, ¿por qué tú vas a decir eso? Bueno, Pavón, no es un secreto nacional, tú eres terrible, maravillosamente terrible, así que estoy aquí por la amistad que nos une, dispuesta a ver con lo que tú vengas. No, nada, lo que queremos es conocerte un poquito más, conocer ángulos que tal vez... ¿Cuánto tiempo tú llevas en Telemundo? Bueno, en Telemundo yo voy a cumplir, el año que viene voy a cumplir mis 30 años. ¡30 años! 30 años, una vida. Pero llevo más tiempo en el periodismo porque yo empecé... ¿En dónde? Yo empecé en Prensa Asociada. ¿De verdad? Una agencia de noticias En internacionales. lo que se llamaba El Hilo. Ajá. Tú sabes que yo era stringer. Stringer. Tú sabes que es la categoría más bajita que había y eran los que sustituíamos cuando algún compañero no podía ir a trabajar. Y yo comencé como una stringer. Además hacía traducciones para el Nuevo Día. Traducciones del de hilo. artículos deportivos, de artículos deportivos. Porque tú vienes del mundo de los deportes. Yo empecé en el periodismo deportivo, pero realmente mi preparación es periodismo general. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié, universitaria en la Universidad de Puerto Rico, a quien le agradezco lo que soy y le debo lo que soy. Comunicaciones de la UPI. Comunicaciones de Río de la Piedra. UPI, mi maestría es en comunicaciones, mi bachillerato es en humanidades. ¿Y la maestría también es de la UPI? Sí. Oye, gallita, ¿cómo es? Jerezana. Sí, jerezana. Full. Bien fuerte. Pero tuviste una carrera deportiva. Sí, yo jugué a pesar de que soy cangrejera, llegué a las Pinkin de Corozal, me enamoré de Corozal. Pero las cangrejeras, en San Juan no hay equipo de voleibol. En San Juan había un equipo de ¿sí? voleibol. Yo jugué un año con ellos, pero posteriormente recibimos una invitación para jugar de las Pinkin y me volví loca. Billete. No, en aquella época aquello no era billete, aquello era sacrificio y amor. ¿Y por qué querías jugar con las Pinkin o con las Bueno, las cangrejeras? Pinkin es un equipo histórico. ¿Pinkin o Pikin? Pinkin de Corozal. Pinkin por las tijeras que cortan, que tienen una forma simétrica. Por eso es. Eso, porque la tradición era que casi todas las muchachas del equipo tomaban un curso de economía doméstica y utilizaban esas tijeras. Así Pero que ¿qué ellas... tiene que ver el voleibol con la economía doméstica? En Corozal, inicialmente todas las jugadoras eran naturales de Corozal. Por lo tanto, no solo jugaban juntas, sino que estudiaban juntas. Al estudiar juntas, tomaban este curso de economía doméstica, utilizaban esas tijeras y ahí ellas se idean esas tijeras para su uniforme. Nosotras fuimos, mi hermana, mi prima y yo, las primeras jugadoras extranjeras. Ok, porque tú eres ¿de dónde tú eres? Yo soy de Santurce, toda la vida. Toda la vida, de Villa Palmeras en Santurce. ¿Y esta hermana tuya era la que es doctora? Sí, Odette. O sea, hoy día es doctora. Sí, todavía es doctora, vive fuera de Puerto Rico. O sea, que las Soyas se apoderan de Corozal. Corozal nos adoptó y de verdad nos enamoramos de Corozal. No era un equipo, era una familia. Nos acuartelábamos en fincas, aprendíamos sobre los cultivos. Pero plátano, porque aquello es tierra de plátano, ¿no? Sí, aquello es maravilloso, las tradiciones, los pasteles, las navidades en Corozal, realmente una experiencia... Pero entonces, ¿vivías en Corozal? No, pero me quedaba muchísimo en Corozal porque en aquella época... Bueno, vivir a Corozal no era chiste. En aquella época no teníamos carro y no, pero nosotras, con carro no había expreso. No, pero la carretera era transitable. Mire, hoy día para mí yo vivo en Corozal. No. Y la gente, mira, la gente de Corozal es extraordinaria, maravillosa. A nosotras nos robó el corazón la gente. Te voy a hacer una pregunta. Sí, cambiando el tema, ¿Cómo ves que aquí no hay mucho libreto? ¿Cómo eres tú? Exacto. Es que recientemente hubo una controversia muy fea de corte racial con una joven, creo que juega con Corozal. No, ella jugaba del equipo contrario que se estaba enfrentando a Corozal. Y de Corozal era que le gritaron... Y algunos fanáticos de Corozal le estaban utilizando unas palabras que no eran las correctas. ¿Viviste tú eso en tu época? No, jamás. Mira, en la época mía, y yo entiendo porque he estado en Corozal en juegos en la actualidad, el público del voleibol de Corozal es un público muy conocedor del deporte. Y entonces pero eso no significa que tú insultes. Claro, pero existía un respeto a la calidad.
En mi época, yo me acuerdo esas finales, nosotras fuimos campeonas 7 años consecutivos. ¿Cómo? Tuvimos 7 campeonatos Tuvimos consecutivos. es que tú estabas en el equipo. Sí, ¿Qué año estaba es esto, en el más o menos? equipo. Eso es, ay, yo soy tan mala para los años, Pavón. Eso era la década del 80 y ¿Quién era pico. el gobernador? 80, no me preguntes esas cosas. Este, nosotras, Los 80s. los 80s, esa fanaticada de Corozal no solo era conocedora del deporte, sino que tenía mucho respeto por las estrellas internacionales, porque es que Corozal es un equipo con historia. Entonces, a mí me extrañó el evento, primero Te porque estalló este evento de me ahora. extrañó este Ajá. evento, aunque son otras generaciones, pero son los hijos de la generación del pasado. Y entonces, ese público conoce las estrellas del deporte y Shirley es una joven que estuvo en el equipo nacional. O sea, esta muchacha es estrella, Esa la muchacha que es una recibió estrella que fue los integrante insultos. del equipo nacional y no solamente eso, jugó internacionalmente, ha colocado nuestro nombre fuera de Puerto Rico en alto. Así que a mí me extrañó mucho, yo hice un llamado, me sorprendió, porque en mi época yo nunca me olvidaré esas finales contra el equipo de San Juan, ni contra las chicas de Arecibo tampoco. Nuestro público valoraba lo que era un buen juego y una vez se acababa el partido o cuando se presentaban las jugadoras, las estrellas del equipo nacional en Corozal eran bienvenidas, bien recibidas y muy bien aplaudidas No y importa el uniforme que admiradas. tuviesen. No importaba el uniforme que tuviesen. Así que yo reitero, ahora vienen las finales del voleibol y yo confío en esa fanaticada de Corozal. Cuando tú eres un equipo que has hecho historia, como ha hecho el equipo de Corozal, que tiene algunos de los nombres más grandes en la historia del voleibol. Y Bonsoya. No, no, tiene una Zoraida Figueroa, de las que fallecieron en el accidente. Desde esa época hay estrellas en Corozal en el voleibol. Un Julio Figueroa, una Ivette Figueroa, una Pilar Vázquez, tal vez la mejor jugadora de toda la historia. Eso presupone una responsabilidad. Todo el mundo te va a estar mirando, todo el mundo va a estar pendiente. Y yo confío en esa fanaticada de Corozal que se van a comportar a la altura, porque yo los conozco, los aprecio, los valoro. Ahí tienen. Y yo sé qué esperar de ellos. Así ¿Esto que se ve en Corozal? esto no vuelve a suceder. Claro que se ve en Corozal, Pavón. Oye, vamos a brindar. Dale, Por las brindemos. Pinking, vamos a Por ver las si Pinking. ganan. Por las Pinking y porque la fanaticada se comporte. Contra Caguas, que es un equipo tan fuerte que para decirte más, Caguas fue el equipo que nos rompió el récord de campeonatos a nosotras en Corozal. Así que es una lucha fuerte. Esperamos un campeonato. Yo voy a mis Pinking. Le deseo suerte a Caguas, pero no tanta. Pero allá que se... No tanta como No para tanta, que ¿verdad? Mira, ¿y sigues jugando voleibol por ahí en la playa o en algún lado o No. en cumpleaños de muñeca? No, cuando yo me quito porque siempre pensé que era un peligro ponerme a jugar por ahí, que después me diera la fiebre esa de regresar cuando ya uno no tenía la habilidad ni la capacidad para ver que ya no tiene la habilidad. No, pero puedes ir a la playa y darle una bolita. No. No, porque soy demasiado exigente y si no le doy a la bolita bien, me voy a molestar, voy a empezar a practicar, Las malas palabras empiezan a Sí, surgir sí, y no sí, puede ser. sí, empieza la fiebre. Cuando entras en los medios, ¿ya habías dejado el voleibol? No, O sea, ¿estuviste a la misma vez en los dos lados? no. Tampoco. Empiezo en Tele 11 cuando vienen unos Juegos Centroamericanos en la República Dominicana y me piden como condición que deje el equipo. Fue bien fuerte porque éramos... Pero estabas, perdón que te interrumpa, ahorita nos remontamos y me dijiste que empezaste como stringer en prensa asociada. Ahí todavía yo jugaba. ¿Jugabas? Porque eso me permitía No había hacer issue. mis viajes y no había issue porque yo era una sustituta. Pero posteriormente de prensa asociada surgió una oportunidad en Tele 11. Entré como Juan del Pueblo. Yo entré sin conocer a nadie a una entrevista y tuve la suerte de que me acogen, me cogen, me entrenan, pero la condición era que no fuera estos juegos. ¿Por qué? ¿Cuál era el...? Porque un ellos issue? tenían una fecha de comienzo del noticiario y entonces... Tú comenzaste en el noticiario de Tele 11. Yo comencé en el noticiario de Tele 11 No en estaba en la Sidmarí, donde televisión. estaba Yolanda. Estaba Jennifer Wolf, Yolanda Vélez Arcelay, Roberto Cortés, Carlos Weber todavía no había Ramón llegado. Enrique Torres, Carlos Weber Ay, no Ramón había Enrique, llegado. bendito que Margarita Ponte estaba, Daisy Sánchez. Y entonces me ponen como condición que no puedo ir a esos juegos porque era exactamente la fecha de comienzo del noticiario. Y yo estaba en el equipo nacional, yo era la acomodadora del equipo nacional. Ah, ya no estás en los Pinking. Ahora Estaba estás en las dos, en las Pinking y estaba también en el equipo nacional. Y ahí decido
que había dejado muchas veces en mi vida mis trabajos por el equipo, pensando, soñando con una medalla, y ahí decido que ya era momento de empezar a trabajar como primera cosa en mi vida y que el deporte fuera tal vez segundo o tercero, pero lo que hice fue cortar por lo sano y retirarme. ¿Cuál fue el evento deportivo más emotivo para ti? Para mí, mira, de todos los eventos, yo fui a 2 mundiales, estuve en centroamericanos, en panamericanos. Uno de mis primeros eventos fue en los panamericanos del Eso 79. fue aquí. Eso fue Los aquí en famosos Puerto Rico. de Copani se Todo el llamaba, mundo, Copani era como la compañía sí, que que estuvo daba apoyo. organizando toda la cosa el evento para el público. Todo el mundo recuerda el abucheo. Yo sí recuerdo el abucheo, vi cuando ocurrió. Qué abucheo. Sí, el abucheo que ocurrió contra el gobernador del momento, Sí, porque pero acuérdate, cuéntaselo a la gente que eh, tal vez tenga un poco menos de edad que nosotros. se dio una Acuérdate que esto es controversia, en redes, aquí la gente joven ve. se dio una controversia con el gobernador de aquel entonces, Romero Barceló, en torno a la autonomía deportiva. Y pues fue una controversia que podía ponerle coto a los juegos y el público abucheó al gobernador cuando se presentó al gobernador y fue un abucheo bastante Masivo. sonoro y masivo. Sin Que embargo, había estado no exento de controversias ya el evento. Yo no me acuerdo si lo discutimos con Rafa, pero creo que sí. Hay un caso del Supremo que se llama Tommy Muñiz o versus Copán o algo así, que fue porque Tommy Muñiz había obtenido los derechos de transmisión y el gobierno de Romero se los pretendió quitar. O sea, pues mira, y que entonces, muchas controversias en torno a un mismo evento. Sin embargo, mi mayor recuerdo de ese evento fue ese aplauso cuando entró esa delegación de Puerto Rico. A mí me temblaban las rodillas. Caminando, yo creía que me iba a caer en medio de aquella pista cuando yo veo toda esa gente de mi país aplaudiendo. Es el momento más emotivo que yo he tenido en mi vida deportiva por encima de los campeonatos con las Pinkin que tanto ha significado para mí. pero era más chiquito. Pero ver a nuestro país aplaudiendo a nuestra delegación fue de verdad, sin duda, no puedo describir la emoción. Yo lloré, yo estaba temblando y tuve eventos más grandes que unos panamericanos que son mundiales, pero jamás eran en Puerto Rico, por lo tanto la emoción de estar frente a mis pares, a mis compatriotas, fue extraordinario. Y valga señalar para los que no tengan memoria histórica o que no habían nacido, momentos difíciles de Puerto Rico. O sea, en aquel momento estamos viviendo post-maravilla. La relación de la Guerra Fría está bien, bien en high. Hay bombas literalmente explotando en facilidades del correo, en el colegio de abogados. O sea, el país pensamos que hoy está complicado y que ahí en Rincón la gente forma lío. No, no, es un momento difícil y donde entonces estos eventos deportivos un poco eran una tregua de país, excepto que como tú señalas, pues el gobernador Romero pues escogió, eh, pues tal vez eh, su ideología meterla en el asunto que nunca va bien con el tema deportivo en Puerto Siempre hay Rico. controversias en cada evento y esa fue la controversia del momento y hubo muchas luchas en aquellas instancias entre el presidente del Comité Olímpico y el gobierno de Que no Puerto era Rico fácil. con distintas administraciones. Don Don Germán Germán Riqueo Riquejo Sampaio, Sampaio, que un defensor de la autonomía deportiva. deportiva. Porque también recuerdo el viaje a Cuba, que fue igual. Tuvimos un evento en Cuba que eran unos centroamericanos y también hubo controversia porque había países, precisamente por cuestiones políticas, habían países que no estaban participando del evento y don Germán insistía que Puerto Rico debía decir presente y participamos. Yo estuve en esos juegos Sí. también. ¿Y qué tal? ¿Eso fue para qué año? Eso fue posterior al 79, O sea, 80, yo 81. diría que tal vez 80, 81. Fue una experiencia extraordinaria. Nunca había estado en Cuba. Nunca había estado en Cuba, conocí gente extraordinaria, aprendimos, crecimos y sobre todo conocimos la diferencia de los equipos que entrenan todo el año, todos los días de la semana, lo que es el trabajo riguroso, que la gente piensa que esto sucede solo en los países con sistemas políticos socialistas. Estados Unidos hace lo mismo. Estados Unidos tenía un equipo que entrenaba en un lugar que se llamaba Coto de Casa, que era decir Palmas del Mar en Puerto Rico.
y estaban todo el año juntas y entrenaban y tenían un ciclo de 4 años, igual que en los países socialistas que tienen su ciclo de 4 años, que es el ciclo olímpico, y entrenan, desayunan, almuerzan, comen, duermen, todos esos 4 años con un mismo equipo, entrenando juntos y participando en los eventos. Y aquí tú estabas en prensa asociada haciendo Así, stringer trabajando para y sobrevivir cuando se podía darle a la y bola. a la misma vez practicábamos y nos acuartelábamos y entrenábamos. Mira, volvamos al periodismo. Estamos en Tele 11, estás en un corillo bastante importante. O sea, mencionaste ahí un who's who del periodismo puertorriqueño. Me llama la atención que mucho nombre de mujer me dijiste. Nuestra directora era Linda Hernández y fue literalmente una escuela porque en Tele 11 en aquel momento se contrataron asesores norteamericanos que trastocaron, aportaron a una manera distinta de hacer la televisión. Los entrenamientos eran interesantes porque incluían elementos que todavía dentro de la televisión yo creo que son buenos. Por ejemplo, el MOS, que se llama qué? Men on the Street. Hay algunos eventos donde es fundamental la opinión de la gente. Y esto no es un elemento que tú puedas abusar de él, de para cada tema salir a la calle a entrevistar a la gente. Pero hay unos temas que son fundamentales. Educar, pero también consultar qué piensa el pueblo, qué siente el pueblo Sí, me sobre imagino este que el tema. aborto, por ejemplo, que está en estos días de nuevo en la Sí, la palestra. terminación de embarazo, por ejemplo, yo nunca me olvido cuando estaba la situación de cambiar la situación de la fianza en Puerto Rico. Ajá, sí que hubo. Se hicieron trabajos investigativos, y también se consultaba con la gente. El noticiario de Tele 11 estaba dirigido, fíjate, no era un noticiario institucionalista, por lo tanto, si el gobierno tenía conferencia de prensa, se discernía de qué es la conferencia, de qué ustedes van a hablar. Ah, van a anunciar esto, ok, hoy vamos. Ah, mañana no vamos. Y se De verdad que había conferencias de prensa que no se cubrían. había conferencias de prensa que no se cubrían y se buscaban esos temas que nos afectan a nosotros a diario y se trataba de ir sobre eso y sobre todo los temas que más le importaba a la gente. Y se trabajaba mucho con la investigación y las exclusivas. Si un legislador tenía un proyecto de ley, en ese proyecto de ley se había descubierto tal vez una estadística que era fundamental conocer sobre el abandono de los niños, el ausentismo escolar, por ejemplo, pues eso se trabajaba, pero es exclusivo para nosotros. Entonces era una manera un tanto distinta de hacer la producción. Se tenía la mesa de información, con una comunicación radial. Hubo muchos elementos que fueron bien importantes. Fue una formación muy buena. Tú eras rookie. ¿Sí? Ok. Pero refréscame ahora la memoria, no es que me quiera quitar los años, pero de todos esos nombres que me diste, que todos son estrellas hoy día, ¿cuántas eran rookie y cuántas ya estarían o sea, ¿Yolanda estaba empezando o ya tenía su...? Yolanda venía del periódico El Reportero y a pesar de que era joven, venía de cubrir siempre política, por lo tanto, venía con un trasfondo. Pero no venía de televisión. No venía de Por eso, televisión. era una cara fresca. En la televisión En la era una cara televisión. fresca. Jennifer Wolf, entiendo que era la primera vez que hacía Sí, pues ella también vino, televisión. yo creo que de reportero. Ajá. Ella venía de... ¿Y Sid Marí? ¿O Sid Marí todavía no Sid estaba? Marí no estaba todavía, ese primer grupo ya no estaba. Estaba Margarita Ponte, que yo entiendo que era la única con experiencia previa televisiva. Ramón Enrique Torres, que venía de Telemundo con experiencia previa televisiva. Pero casi todas, en lo que respecta a la televisión, éramos nuevas. ¿Y de ahí cuánto tiempo estuviste en Tele 11? Yo estuve como entre 3 a 5 años, no tengo clara la idea, pienso que fueron casi 5 años. Y de ahí me voy a... Me voy y comienzo a trabajar en el Canal 6. Canal 6, con el gobierno. En un programa deportivo que me encantaba. Sentía que necesitaba... Perdóname, déjame hacerte esa pregunta. ¿En Tele 11 estabas como reportera de deportes o eras reportera de todo? reportera de deportes y ancla de deportes. De deportes. Estabas De en, deportes. en tu nicho Pero, de donde habías venido. Sí, pero Linda Hernández tenía una política. Cuando hacía falta para Hard News, para noticias en general, también me utilizaba. Por ejemplo, el DuPont, a mí me tocó cubrir el DuPont. Yo cubrí Cuéntame el DuPont. eso. Experiencia horrible, ¿no? El DuPont a mí me tocó porque se había dado la situación de Barrabás
que se señalaba, Barrabás estaba hospitalizado con todas las manos quemadas, Barrabás trabajaba con la seguridad en aquel momento. Había un conflicto huelgario Eso en ese mismo. momento, se llamaba Dupont Plaza del Hotel, y la unión estaba, los tronquistas, era la unión, y había yo no sé si había huelga o había un impasse en el convenio colectivo. O sea, estaba en un proceso de tensión, y de hecho finalmente se demuestra que quien prende el fuego, yo no creo que tuvo la intención nunca de lo que pasó, pero pues cosas, por eso es que la negligencia a veces es paralela a la intención. Puso un sterno en un closet para crear un poco de ruido y de humo y qué sé De yo. humo y que la gente Y que saliera. o sea, afectar las operaciones del 31 de diciembre, y aquello cogió fuego, y pues ¿cuántos muertos fueron? Fueron unas escenas horribles. El Y Barrabás Barrabás estaba del parte del management, trabajando en la seguridad. trabajando en la seguridad, entonces nunca quedó claro, o bueno, después hubo la convicción, pero al principio era si había sido, quién metió fuego allí. ¿Quién fue? Había esa sospecha, Barrabás presentaba quemaduras en ambas manos y se mencionaba como Y un Barrabás, potencial. de nuevo, perdón que te interrumpa, para beneficio de nuestra gente más joven y la gente que no es de Puerto Rico, Barrabás, aparte de poder ser un personaje de la Biblia, era un luchador libre de Puerto Rico, de la época de Carlitos Colón, que todavía anda por Muy ahí, muy conocido, muy conocido. querido. Pues nadie había logrado tener acceso a Barrabás. Y yo logré conseguir esa entrevista con Barrabás, ¿Cómo? donde Barragás, ¿Cómo lo lograste? llamándolo, Ah, así de complicado. llamándolo. Necesitamos esta entrevista Y él estaba en el hospital. y él estaba hospitalizado y permitió ¿Pero tú lo que conocías de antemano? yo había hecho una serie especial sobre Desde el punto de vista de deporte. desde el punto de vista deportivo. Ok. Y él había sido una de las personas que yo había entrevistado. Muy gentilmente me atendió. Negó rotundamente cualquier participación. Pero así era Linda Hernández. Tú trabajabas en una rama, pero cuando te necesitamos y si puedes aportar, eres bienvenido. Y esa era la escuela de donde yo venía. De ahí me voy, comienzo a trabajar en el Canal 6 simultáneo, a hacer vacaciones en Telemundo. Y finalmente... ¿Y qué hacías en el 6? En el Canal 6 deporte. estábamos haciendo el sueño de mi vida era tener un programa de deportes, que fuera un programa de 1 hora totalmente de deportes. Yo soñaba con un noticiario de deportes, yo entendía que en Puerto Rico hay la suficiente cantidad de actividad deportiva para tener un noticiario que sea solo de deportes para los deportes, lo que posteriormente ESPN hace todo el tiempo. No lo ha habido, ¿verdad? ¿Ah? No lo ha habido. Ha habido intentos, por ejemplo, ese programa en el Canal 6 era eso. Y a mí me encantó. Porque en radio estaba en radio hay descarga deportiva. que yo no sé si todavía está al aire, pero estuvo mucho tiempo en Radio Isla y en Cacú. Yo no sé si terminaron en Noti1, no me acuerdo. Pero era un programa primero de 1 hora, 2 horas y media, yo creo que llegó a ser 2 horas. La tradición del deporte, la radio, bueno, yo supongo que tú amas la radio tanto como todos los que la escuchamos. La radio es mágica. En los momentos de emergencia se ha demostrado la efectividad de la radio en nuestro país y la capacidad de estas personas que están en radio de trabajar y estar conversando 1 hora, 2 horas, de estar improvisando. Yo respeto mucho la radio. Bueno, lo que pasa es que es bien sencillo. Aquí está la radio. O sea, si ahora mismo yo quisiese transmitir por radio, llamo a Cacú, que es donde tengo alguna confianza, y estoy en el aire, punto. Con televisión, es más complicado. La cosa técnica es, o sea, tú necesitas 20 personas para aprender. Y la tecnología ahora permite programas como este, que antes, claro, no existían. Pero aún así, 1, 2, 3, 4, 5 luces, 3 cámaras, gente manejando controles, o sea, radio es, dale para adelante y nos fuimos. La radio es inmediato. Correcto. Esa es la magia de la radio. Yo siempre... ¿Tú nunca has hecho radio? Sí, yo hice radio, he hecho radio sustituyendo, en la época mía de deporte, hacía programas de radio sustituyendo compañeros que tenían programas de radio. Una experiencia extraordinaria. Y posteriormente hice radio también sustituyendo a Jorge Rivera Nieves en algunos de los programas mañaneros que él trabajaba. Lo sustituí en varias ocasiones. Pero eso no es deporte, ese era full. No, ahí era hard news y de todo realmente, literalmente de todo. Oye, un día de estos que yo no vaya a radio, te voy a pedir que me cubra.
Hablamos con el jefe para que te dé break. Terrible, terrible. No, pues vas a estar con Carlos. Ay, Dios Qué mío. mejor compañía. Sí, por eso. Voy a terminar mi relato con Carlos como tú. Hermano, no sé. Mira, entonces estás en el 6 en deportes Ajá. y estás haciendo Hard vacaciones, News. Hard News en el Hard News, Telemundo. me estoy haciendo, no, en Telemundo estoy haciendo deportes también. También. Trabajaba hasta las 12 de la noche todos los días. ¿Cómo? Sí, porque hacía sustitución en Telemundo cuando me llamaban, y cuando me llamaban tenía que cumplir también mi horario en el Canal 6, entonces salía a las 6 de Telemundo y a las 6 entraba en el Canal 6 a hacer el trabajo que me tocaba, que obviamente el programa era una vez a la semana, por lo tanto tenía que hacer trabajo de investigación, de entrevista, Porque eras de tú contigo edición. misma. Era yo con misma y con mis editores. Por eso, pero mi que la productora. cámara eras tú, o sea, no tenías allí 3 o 4 periodistas trabajando contigo. No, ¿Eras tú? aquello era un programa. Por eso. Por lo tanto, pero obviamente los reportajes los trabaja cada cual individual, con su camarógrafo, y posteriormente redactas, y entonces con el editor Tú eras el editas. ancla. Yo era una de las anclas, sí. Ok. Mira, y entonces, ¿cómo llegamos? O sea, ¿de ahí qué pasó? Después de estar en Telemundo haciendo deportes, donde llegué a ser ancla también de deportes, me surge una oportunidad para irme a Estados Unidos a trabajar con ESPN. ESPN estaba comenzando su concepto, Wow, no sabía eso. Su concepto de deportes en español. Me fui para allá, estuve muy poco tiempo, porque fue una experiencia chocante en el aspecto de que nunca tomé en consideración estas locuras que uno hace a veces. Háblame a mí de locura. La diversidad de los deportes, y no me sentía capacitada para los deportes que eran los deportes fundamentales Sí, allá. hockey. O sea, a mí me contrataron para ser especialista en voleibol, y de repente me mandaban a hacer eventos que, aunque uno podía de forma general cubrirlos, Sí, sí, no no me es- consideraba una experta y me sentía que no estaba capacitada para hacerlo, y me di un tiempo cuando vi que no se había desarrollado todavía el concepto como para ellos tener lo que ellos aspiraban, que era tener expertos en cada uno de los deportes. Pues entonces dije, este no es mi momento aquí, y ¿Dónde regreso. estaba? ¿Dónde geográficamente hablando? Era en Portland, Oregon, que es donde Anda. están. Allá fue que te mandaron. Ellos tienen la base en, Dios mío, ahora que me pongo a ver, no era Oregon, era en Connecticut. Estaba en, perdóname, estaba en Connecticut. Allí Ok. es la base de ESPN, estaba trabajando allí. No, es relativamente cerca. Sí, pero realmente a nivel profesional uno tiene que admitir, uno se da la oportunidad de desarrollarse. Pero cuando uno ve que no, realmente no, Sí, no. el y- hockey no es lo mismo, es lo mío, el fútbol americano no es lo mío, entonces yo sé que iba a tomar tiempo que pudiéramos trabajar en lo que era la especialización, que hubiera suficientes eventos de voleibol como para yo poder estar como una experta en voleibol. Y entonces ahí decidí Y que el regresar. voleibol en Estados Unidos no es un deporte de primera línea, ¿o sí? El Yo voleibol pienso en que Estados béisbol, Unidos, fútbol, hockey, sobre todo en el norte del país, y entonces tal vez llegue el voleibol. sí, no es entre las primeras opciones, también depende de la zona. El voleibol de Sí, en playa. California, por ejemplo, es El otra voleibol cosa. de playa es bien grande en Estados Unidos, pero Estados Unidos ha tenido equipos, en la época mía, eran campeonas mundiales, campeonas olímpicas, tenían unas jugadoras de renombre mundial, se iban de tú a tú y luchaban en aquella época, la Unión Soviética, y con Cuba, que también tenían unos equipos bien poderosos. El tema del discrimen por ser mujer, en ese mundo, o sea, te voy a hacer la pregunta ahorita en general, pero en este mundo del deporte, a las mujeres les ha sido mucho más difícil. Recuerdo la controversia hace como unos 20 años, el tema del locker room. O sea, mucho del trabajo que hace el periodista deportivo es usualmente post juego, más que pre. Pero post juego es en el locker room, la gente se está esnudando literalmente para irse a bañar, para hacer su cosa, y ahí está el reportero allí preguntándole cómo te fue el juego y tal jugada y por qué hiciste esto y por qué hiciste lo otro. Y al principio hubo mucha controversia, bullying por parte de muchos de los jugadores. Mira, Tú- mi, tú- mi experiencia fue la siguiente. Yo venía del mundo de los deportes. Yo había participado con esos mismos jugadores, con esos mismos dirigentes, en centroamericanos, panamericanos. Viajábamos juntos como O delegación. sea, que había un elemento Nos de panismo, conocíamos. O sea, de yo conocía a Flor respeto. Meléndez, yo conocía a Raymond Dalma, yo conocía a los jugadores que estaban en los equipos nacionales.
Yo personalmente nunca tuve una experiencia adversa, negativa, en ningún camerino ahora. En la medida que si yo evitaba los camerinos, si yo podía tener mi entrevista afuera, pues hacía mi entrevista afuera. Que si eso me limitaba, no, porque yo sabía a quién yo quería coger, si yo lo lograba coger antes de, pero si tenía que entrar al camerino porque me hacía falta una entrevista, jamás me limité y jamás tuve una experiencia que yo considerara que me tenga que avergonzar de ella ni nada parecido. Así que cada cual, nosotros éramos un núcleo muy cerrado, ese grupo de deportes. Y en No, Estados Unidos, que era otro mundo. en Estados Unidos, cuando yo estaba, en la época que estuve con ESPN, no estábamos todavía, no había evolucionado el concepto, por lo tanto no estábamos en la calle. Era más Ah, que nada transmitir era ancla, eventos. era Ajá. transmitir eventos Era y transmitir comentarlo. eventos y comentar, no llegó a ese ¿Cuándo momento. pasas a Hard News? Pasó Hard News cuando regreso de ESPN, Ah, que exacto, estábamos en Connecticut, llegaste a Puerto llegó a Rico, Puerto Rico y entonces llegaste con empleo, sin empleo. llegué sin empleo y O entonces sea, tú arrancaste y te fuiste. yo me Esto no es fui, para mí, me voy. sí, yo me fui. Y entonces surge, ya yo había estado en Telemundo haciendo vacaciones y nada, llamé, estoy en Puerto Rico, si hay vacaciones, me avisan. Ya yo había sido ancla de deportes en Telemundo y como ancla de deportes también había cubierto eventos de Hard News porque pasa lo mismo. Sí, Si sí. tú tienes la posibilidad de hacer las dos cosas, pues te utilizaban. Y cuando llegué, me cogían para vacaciones, para días de fiesta y surgió una plaza y la solicité. Y ahí hace ya unos cuantos años. No dijiste ya, 30. Ujú. Eh, ¿Y cómo, cómo tú manejas los sentimientos? Parte del problema de Hard News es que son hard. Y hay muchas veces que uno tiene que manejar. Te voy a dar un ejemplo de esta semana. Yo no sé cuándo esto va a llegar al aire, pero pasó recientemente. Un padrastro viola a una niña de 10 años que es su hijastra, ¿no? Es la hija de su pareja. Una niña con impedimentos, embarazada, bueno, una tragedia como quiera que se coja, no hay forma. ¿Cómo se manejan esas cosas? ¿Cómo se maneja el Dupont Plaza, que me dijiste que lo habías cubierto? O sea, a veces uno está viendo televisión y uno ve que llega el reportero y le dice a la persona que acaba con el muerto allí tibio, ¿y cómo usted se siente? O sea, ¿cómo se insula el ser humano? Porque tú no puedes llegar allá a llorar, a formar un jeguero, o sea, tú tienes que hacer un trabajo, pero seguro te afecta, seguro te impacta. Yo creo que esa escuela que había antes del periodismo no humano, el periodismo que ¿Cómo? yo le llamo el periodismo no humano a una época dentro del periodismo televisivo que básicamente era la influencia norteamericana, que el ancla tenía que ser este ente frío que se para y te lee la noticia y que no proyecte ningún tipo de empatía. Y yo pienso que eso ya pasó. Y si no pasó en mi corazón, nunca estuvo. Yo, Pero una cosa es que no te dejes, que no seas un autómata, ajá, pero a eso un voy. talking head, Por eso, pero no puedes dejar que te afecte en bueno, la entrega, o sea, en la entrega, en el poder, pues yo creo que esa capacidad se desarrolla con el tiempo, que a uno hay eventos que le tocan el alma, la fibra del corazón, igual que le pasa al que nos está escuchando, nos pasa a nosotros, que nuestro entrenamiento nos permite respirar profundo. Y en eso yo creo que la disciplina del deporte ha sido muy... El deporte enseña muchos aspectos. Tú puedes estar en un juego en medio del momento más álgido y lo que estás temblando y con ganas de llorar, pero tú no vas a llorar frente a tu enemigo, ¿o sí? Entonces, esa disciplina uno la aplica en el periodismo, que hay eventos que nos toca la fibra de un ser humano, claro que nos toca, que nos duele, nos duele. Pavón, yo llevo, te dije, 30 años. Ese evento 30 años en Telemundo, de que tú lleva, qué sé estás, yo, 40 en el ese negocio. evento de que tú estás hablando, para mí no solamente es doloroso, es frustrante, porque siento que fallamos como Como país país. en educación. ¿Cómo es que nos suceden todavía estas cosas? Pues para mí es frustrante y me lo llevo para casa, sí, me lo llevo para casa. Lo pienso, escucho los análisis, escucho
a veces puntos que son distintos y trato de internalizar y buscar yo esa respuesta. Y por eso yo soy periodista, Pavón, porque, porque yo quiero una sociedad distinta. Yo soy una niña que soñó con cambiar el mundo y que todavía sueño con que los problemas estructurales, con que todo pueda cambiar, que podamos resolver los problemas comunes que tenemos. Hay otros que los podemos postergar, pero los problemas comunes, la seguridad te afecta a ti, me afecta a mí. Esos problemas comunes, ¿cómo es que no podemos llegar a acuerdos, a consensos y resolverlos entre todos? Yo quiero cambiar el mundo, pero tengo que empezar con cambiar mi mundo y mi país. Y sí, todavía quiero cambiarlo. Y quiero cambiarlo para bien. Y eso duele a veces. A veces se me salen las lágrimas en el aire. A veces durante los comerciales. Pero estoy ahí y creo siempre que hay una posibilidad. ¿Qué noticia que tú hayas cubierto es la que más te ha afectado? La que más te ha impactado. Cubierto mía personal. Sí, que tú, bueno, te podría hacer la pregunta como ser humano, pero te tengo aquí como periodista. O sea, tú como periodista, qué sé yo, me podrías contestar Ucrania como ser humano, ¿no? Porque uno ve eso y piensa que es una tragedia o tal vez no, pero bueno. Pero no, tú en tu carácter de estar ahí con la noticia y la responsabilidad de entregar la información y que eso pase. El 911. ¿El qué? El derribo de las Torres Gemelas. Ah, el 911. Ajá. El 911. Dije 911. Sí, incorrecto. Dije, llamamos incorrecto. a algún lado. Me corrijo. Yo estaba en casa de mi hermana de vacaciones porque nos íbamos de viaje en Massachusetts. O sea, tu hermana, la que vive en Estados Unidos. Ajá. Nos íbamos de vacaciones, un viaje familiar. Estamos en un centro comercial, ocurre esto, nos sacan del centro comercial. Nos vamos directo a la casa. ¿En Massachusetts? En Massachusetts, sí, porque acuérdate que uno de los aviones salió de Massachusetts, correcto, sí, había salido. De hecho, el que le pegó, uno de los dos que pega a la Torre Gemela, uno salió de Boston. De Boston. Entonces, ¿qué yo hice? Llamar a Telemundo. Llamar a Telemundo. Yo estoy en Massachusetts, yo estoy disponible, mi cuñado me puede llegar, yo puedo llevar a Nueva York. No, tenemos otros planes. Entonces, obviamente tú no quieres activar un empleado que está de vacaciones. Tú quieres poder... Bueno, pero para esto, lo que pasa es que hay que pensar la peligrosidad del asunto y la logística pues del asunto. en lo que se tomaron esas decisiones pasó toda la noche. Finalmente se hicieron varios intentos por parte de la empresa que resultaron infructuosos y luego de varias llamadas me activaron. Ya yo tenía mi maleta hecha con ropa de mi sobrina. Porque maones y camisetas. Maones y camisetas de mi sobrina. Llegué allí a Nueva York y a los 10, 15 minutos de llegar estaba con Joaquín Montemoinho, que siempre le doy crédito. Joaquín Montemoinho... ¿Pero él estaba en Puerto Rico o it happens to be allá? Era la pelea de Cotto. Telemundo iba a cubrir la pelea de Cotto. Okay. Por lo tanto, él es el único fotoperiodista puertorriqueño y de los pocos en el mundo, un fotoperiodista de aquí, que grabó el impacto del primer avión a las Torres Gemelas. Ah, de verdad, yo no sabía eso. Joaquín Montemoinho estaba en la azotea. Que está Centella hacía por ahí jangueando. Joaquín Montemoinho estaba en casa de su familia, en lo que llegaba visitando a su familia días antes de la pelea de Cotto. Y decidió subir con su cámara a grabar unos visuales, unos visuales de los edificios para que quedara más bonita la transmisión de cuando se era relleno, o sea, en realidad estaba haciendo videos de Nueva York para ponerlos en los reportajes que se hicieran sobre la pelea de Miguel Cotto. Y estaba enfocado en las Torres Gemelas cuando ocurre lo que ocurre. Wow, yo no sabía Telemundo tuvo de los pocos periodistas del mundo, el compañero Joaquín Montemoinho. Yo no voy a decir que el único, pero posiblemente por eso no me atrevo a decir que es el único, pero porque es que todo el pietaje que yo he visto es del segundo impacto. Y es de gente que estaba por ahí pajareando, o sea, es ciudadanos grabando y cosas, o sea, no, porque ¿qué razón podría tener un periodista para estar enfocando a esa hora un edificio que, sabes, está allí, no? Para que tú veas cómo es la vida de un periodista, Joaquín tuvo esa situación. ¿Y la familia dónde vivía? ¿En New Jersey o en Manhattan mismo? Su familia en Manhattan, y él estaba aparentemente en el edificio de su familia, en la azotea, grabando. Sí. Y
bueno, el testimonio de Joaquín Montemoinho, eso recorrió el mundo, ese visual de Joaquín. Y entonces yo voy a encontrarme con él. Y de ¿Y allí cómo llegaste? estuvimos transmitiendo. Mi cuñado me llevó Porque no había sopo y se no había paralizó la nada, ciudad. no había nada. Yo tardé, el trayecto desde Massachusetts hasta allá fue normal. Tan En pronto, Boston. ajá, Eso son como 4 horas tan pronto llegamos a Nueva York, a Manhattan. no pueden pasar por esta calle está cerrada. Ah, perfecto, doblen aquí a la derecha, doblabas aquí a la derecha, por aquí no se puede, doblen a la izquierda, por aquí no se puede, doblen. Al final, ¿Tú tenías tus credenciales? no tenía mis credenciales. O sea que era Era la cara bonita. Nuestra cobertura fue Ivonne Soya clandestina en Nueva York. Y entonces pasaron una ley, pero no quiero desviar. Yo creo que tardamos más en lograr llegar al punto que nos dimos cuenta de que nunca íbamos a lograr llegar al punto de encuentro con el compañero. Y mi cuñado me dijo, Ivonne, si tú quieres de verdad transmitir, bájate y camina. Yo me bajé y yo empecé a caminar ¿Y la por maleta? todas las calles. Era un backpack. un backpack. Yo caminé por todas las calles para llegar finalmente al lugar y poder coincidir ¿Dónde era que se iban a encontrar? con el fotoperiodista en un hotelito que quedaba cerca del Madison Square Garden. O sea, la 32. Y por allí nos encontramos e inmediatamente hicimos nuestra transmisión. La situación de las credenciales fue una gran... Espérate, esto es como 24 horas después del evento. Sí. O sea, al otro día. Al otro día. Al otro día. Y yo creo que, si no me equivoco, fue al otro día, sino al otro, pero fuimos los primeros de poder transmitir en directo desde allí, de Nueva York. ¿Por qué para mí fue impactante? Porque la ciudad de Nueva York se transformó. ¿Conoces la ciudad de Nueva York? No soy súper conocedora, pero había ido antes y uno obviamente era otra cosa. Tú ves la unidad, lo mismo que pasó aquí durante el huracán. Entonces, esos eventos, la desgracia saca lo mejor y lo peor del ser humano. En el caso de Nueva York sacó en ese sentido, sacó lo mejor porque uno también podía ver la cuestión del prejuicio, todo el discrimen que se dio posteriormente, pero sacó lo mejor de los ciudadanos. Y tú veías ese espíritu de lucha, de que nada nos doblega, nos vamos a levantar. A mí eso me maravilló, me destrozaba el alma. ¿Viste? Esa situación Llegaste abajo a hacer reportajes desde el sitio o no había acceso. Pues, bueno, inicialmente no había acceso, hubo acceso un día. Yo llegué y cuando me percato de que estaban revisando los credenciales, es el único evento, el único momento que tuve que decirle, Joaquín, entra solo, yo te voy a esperar aquí, te voy a esperar aquí mismo. Había una ley que tuvieron que aprobar porque había tanta gente queriendo grabar sin autorización, que habían aprobado una ley que todo aquel que no tuviera credencial, que fuera detenido, iba a ser arrestado y el material confiscado. Por lo tanto, había que utilizar un poco de prudencia y de madurez. Pues ese día la vigilancia era extrema porque iban a entrar por primera vez a la zona cero. Entonces yo llegué hasta el checking point y le dije a Joaquín, ¿sabes qué? Vete tú solo, tú eres de los mejores fotoperiodistas, no digo yo de Puerto Rico. Yo confío en tu trabajo, yo me tengo que quedar aquí porque yo pongo en riesgo nuestra cobertura. Sí, que entonces vengan y digan, ustedes andan juntos, te confiscamos y entonces no íbamos a poder tener transmisión. Claro. Joaquín entró solo, hizo un trabajo extraordinario. Y también contaba con unos contactos que tenía en la Guardia Nacional que pudimos intercambiar material visual porque... ¿Guardia Nacional de allá o de acá? No, estoy yéndome con Katrina. Fue en Katrina que la Guardia Nacional me hizo... Me ayudó tanto, no solamente viví con ellos, que ese era el segundo evento que quería compartir contigo. Katrina también fue impactante, ha sido de los eventos más impactantes que he tenido. Y una de las cosas que yo creo que uno tiene que mirar en estos eventos es que tú eres un ser humano, el camarógrafo también, y están ahí metidos en el rollo. O sea, en ese momento no hay magia, o sea, no hay... Sí, pero que la gente que está viendo apagó el televisor y se fue a hacer el barbecue. El que está allí se queda y no hay garantía de comida, no hay garantía de agua, no hay garantía de baño, no hay garantía de nada. Pavón, porque nadie está en control. Katrina fue una cosa horrible. Todas las noches
cuando estábamos en Nueva York, nos llamaban, hay amenazas de bombas, tienen que bajar. Yo me acuerdo después de la segunda noche, yo le dije a los compañeros, yo Que dije, se mira, caiga el edificio. si se cae el edificio, que se caiga, yo necesito dormir, porque también otra cosa que no se entiende, tú no tienes productor, tú no tienes Sí, mesa de estás al información, pelado. tú estás solo. Entonces trabajábamos en equipo. Mira, me enteré que hay esto, me enteré que hay esto. Ah, ok, pues yo quiero ir al barrio de los puertorriqueños, yo quiero cubrir un entierro de un bombero. Eso era una cosa impresionante. Pero lo más impresionante y doloroso, impactante, que son imágenes que no se te van, la gente buscando a su familiar, con la Sí. foto en la mano. Tú no has visto, si sabes de alguien, si alguien te dice, y entonces uno no tiene la respuesta. Esas paredes con la fotografía. Sí, nadie sabe. Esa- De hecho, al día de hoy Al día de hoy hay gente que que todavía... no hay una evidencia clara y convincente de que sea. Gracias, Ivonne. Gracias a ti, la verdad es que esto ha sido extensísimo, Pavón. Como debe ser y nos falta más, pero habrá que regresar. Bueno, regresaré, mi compromiso. Gracias, De Ivonne. regresar a compartir y aprender. Gracias a Coca-Cola y gracias a Claro de Puerto Rico que nos dan el auspicio para poder hacer este tipo de entrevistas. Y gracias a los amigos que han compartido con nosotros, que nos están escuchando y que están recibiendo estas experiencias que uno tiene. Escríbanle a Ivonne, denle un like. Dentro de la carrera. Me pueden escribir. ¿A dónde? Yo no me sé mis redes Bueno, sociales. busquen Ivonne Pavón, Cella. yo soy terrible con la tecnología. Tienes que Así buscar a soy. que Juan Carlos te ponga eso al día. Gracias. Lo quiero. Gracias, Pavón.